Ríos de alabanza corren hoy aquí. Un saludo muy especial, un shalom para usted, que la paz de Dios sea sobre usted, sobre su vida, sobre su familia y sobre nuestra nación. Continuamos el día de hoy con nuestro estudio en Romanos capítulo 4, segunda parte y final. Estamos en el versículo 14 y ahí vamos a comenzar el día de hoy. Para los que se conectan por primera vez, usamos una herramienta en este estudio bíblico denominada época. Esta herramienta es un acróstico que lo vamos usando exegéticamente versículo por versículo. La E significa un ejemplo a seguir, la P es una promesa a reclamar, la O es un mandamiento a obedecer, la C es un pecado a confesar y la A es un cambio de actitud. Versículo 14 de Romanos capítulo 4. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Aquí tenemos una actitud a cambiar. Creer que nosotros tenemos algún mérito por cumplir la ley o portarnos bien, etc. Esa es la actitud a cambiar. Ya que la promesa de Dios es firme porque está basada en los hechos de justicia de Dios mismo. Y Abraham creyó que las promesas de Dios eran firmes y verdaderas. La ley no es que sea mala, es que no nos puede conducir a la bendición debido a que nosotros no podemos cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos condena. La ley señala el pecado, señala que somos pecadores y no provee bendición, sino la justa ira de Dios. Versículo 15. Pues la ley produce ira. Por donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Este es un pecado a confesar. Debido a que nosotros no podemos cumplir la ley, si por el contrario la transgredimos, somos objeto de la ira de Dios. Por ello es que no podemos decir que somos justificados por cumplir la ley, ya que nadie en lo absoluto puede cumplir la ley. Todos somos pecadores. Por otro lado, Pablo afirma que si no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora, ¿qué significa la palabra transgresión? Transgresión es la palabra utilizada para alguien que pasó una línea. Pero si no hay línea que pasar, no hay nada que transgredir. Ahora bien, aquí hay un punto muy importante. Porque cuando Adán pecó no existía la ley. Porque la raíz de pecar no es transgredir la ley, sino que es romper, quebrar o transgredir la confianza de Dios. Por eso es que el plan de salvación está basado en la confianza en el amor de Dios por la fe en un acto de amor que Él realizó en la cruz del Calvario. El plan de Dios está basado en la fe y no en cumplir la ley ni los mandamientos, ya que nadie la puede cumplir. ¿Por qué es que, digamos, Adán transgrede la ley? Porque Dios le dijo: de todos los árboles puedes comer excepto de este, del fruto del árbol del bien y del mal. Del árbol de la vida él podía comer. ¿Y qué simbolizaba el árbol de la vida? Dios mismo. Por eso él podía comer todo el tiempo que quisiera y de todos los árboles. Del único que no podía comer es del árbol del bien y del mal. ¿Y qué hizo él? Comió. Entonces él lo que hizo es que transgredió la confianza de Dios. 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí hay una promesa a reclamar. La gracia viene como consecuencia de creerle a Dios, de tener fe en el sacrificio amoroso de Dios. Así que la gracia no puede ser obtenida por cumplir la ley o realizar buenas obras. Gracia es un favor inmerecido. Es como cuando usted le cae bien a alguien y usted no ha hecho absolutamente nada. Simplemente usted le cae bien porque le agrada a esa persona. Eso se llama gracia. Así de igual manera, un gentil podía decir que no es judío ni hacedor de la ley, pero sí hijo de Abraham porque es por la fe en Jesucristo, por la gracia, el cual es Padre de todos nosotros, dice Pablo. Y eso es el pleno cumplimiento de la promesa dada a todos nosotros en Génesis 17, 4 al 5. Para que Abraham sea padre de todos nosotros los que creemos. Si ustedes se recuerdan, él le dijo, haré que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. ¿Y quiénes son todas esas familias? Todas las que creen. 17.
Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Promesa a reclamar. Existe el Padre físico y espiritual, y en nuestro caso hemos venido a ser hijos espirituales de Abraham por la fe. Por lo tanto, por otro lado, Dios fue quien dio vida en su vientre estéril a Sara. De igual manera puede darnos vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es según Efesios 2:1. Él nos da una nueva naturaleza espiritual y vivimos en novedad de vida de acuerdo al poder sobrenatural que Jesucristo pone en nuestro corazón cuando Él viene a nuestro corazón. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Este es un mandamiento a obedecer. ¿Cuál es el mandamiento a obedecer aquí? Es creer, porque dice, él creyó a esperanza. Dios ciertamente le dio a Abraham un poder vivificador en él y a su esposa, mientras ellos le creyeran a Dios. Ese poder realmente fue espiritual, pero también natural, porque les dio la capacidad de tener un hijo de forma natural. Esto nos ayuda a comprender la fe, ya que el nacimiento de Isaac realmente fue un milagro cuya concepción no fue inmaculada, debido a que ambos tuvieron que tener relaciones sexuales para llevar a cabo dicho milagro. La naturaleza del milagro está en obedecer, ya que el milagro podía realizarse únicamente si ellos obedecían, ya que ella sabía que era estéril y de edad avanzada, por lo que debieron tener acción y no solo estar esperando a que Dios hiciera el milagro. Tenían que actuar y obedecerlo y hacerlo en plena confianza de que Dios actuaría. De ahí que queda demostrado que el verdadero creyente es obediente y su fe se demuestra con acciones, con pasos de fe. Cierto es que él deposita su confianza en Dios, pero obedece y acciona en su fe. No es que se quede esperando. Ustedes, un creyente en Cristo Jesús, demuéstrelo en obediencia, en pasos de fe, camine diariamente con Cristo, obedézcale, sométase, sea humilde, sea reverente. Eso es lo que demuestra que somos creyentes. Eso demuestra que caminamos en fe. 19. Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí hay un mandamiento a obedecer. Dice ser fortalecidos y no débiles en la fe. Esto es que debemos creer y confiar. Abraham y su esposa estaban casi muertos. ¿Y qué hicieron? Se fortalecieron en fe. Y es necesario tener y mantener esa fe. Muchas veces dudamos porque no vemos respuestas, pero debemos perseverar. Ellos tenían sobradas razones para rendirse, pero no lo hicieron. Dice la Biblia que se fortalecieron en fe. La Biblia dice que ya estaban casi muertos, que estaban estériles. Por muy poca que sea su fe, debe fortalecerla con la palabra. Lea la palabra, escuche la palabra, estudie la palabra. Es la palabra que le dio Dios a Abraham que lo fortaleció. Por eso es que usted y yo debemos leer la palabra, orar en la palabra, estudiar la palabra. Hay gente que lee un capítulo o dos en la Biblia y lo hace como por compromiso, cuando que nosotros debemos oír con atención, como cuando usted está pendiente de algo con mucho interés, alguien que le está hablando, que le da esperanza, que le da prosperidad, que le da sanidad, que le da promesas. Así debemos leer la Biblia todos los días. Pero si leemos y escuchamos como oír llover, no estamos fortaleciendo nuestra fe. Debemos buscar el mejor momento que usted aparta para escuchar con plena atención en la palabra, para que la palabra le dé vida y lo fortalezca en el poder de su Santo Espíritu. Le ruego, si usted es el tipo de persona que se duerme al nomás sentarse, medio acostarse, medio viendo tele, trate de aportar el mejor momento, porque al nomás empezar a leer la Biblia usted se quedará dormido. Ahora, note usted cómo Abraham le creyó a Dios. No se puso a ver su cuerpo, no se puso a ver el cuerpo de su esposa. Él no dijo, ya no la hacemos. No. No se puso a pensar que por muchas décadas su esposa había sido estéril. Él se puso a pensar y a esperar en la promesa de Dios. Usted y yo no debemos ver las circunstancias de lo que vivimos, sino de lo que Dios ha prometido. Y si Dios le ha prometido algo, fortalezca su fe creyendo que así realmente será. No vea las circunstancias. Si Abraham se hubiera puesto a ver su cuerpo y el cuerpo de su mujer, ponga la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Aquí tenemos un ejemplo a seguir.
Es un desafío, es un reto el no dudar. Por eso es un ejemplo a seguir para que nosotros pongamos nuestra mirada en las promesas de Dios. Él se fortaleció en su fe, tomó la acción de creer, de confiar, de no dudar, de esperar, dando gloria a Dios, creyendo, confiando, no dudando. Es como damos gloria a Dios. De ahí que por eso es un ejemplo a seguir. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Esto nuevamente es un ejemplo a seguir. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era capaz de realizar lo prometido por él, y eso es lo que decía la Biblia, y eso es lo que le dice la Biblia a usted. Lo que Dios le había prometido a Abraham en términos humanos era totalmente imposible, pero con todo él estaba convencido de que Dios era plenamente capaz de hacer lo que le había prometido. Y usted y yo debemos ser capaces de entender, de aceptar, de creer que Dios es portentoso para hacer lo que Él promete. Y es lamentable que muchas personas no vienen a los pies de Cristo porque no creen que Jesucristo los puede perdonar. Mucha gente no cree que Dios tenga la capacidad de hacer milagros o de perdonar cualquier cosa por terrible que usted haya hecho. Porque la Biblia dice que también es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces alguien falto de fe puede decir, esto le funciona a ellos, pero no a mí. Y esto es un pleno ataque del enemigo que lo que provoca es que usted no crea, que usted no alcance el propósito de creerle a Dios, y lo que trata el enemigo de nuestras almas es destruir su fe. 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí nuevamente tenemos un ejemplo a seguir. Este tipo de fe es la que ve la obra de Dios ya realizada. Esa fe es la que es contada por justicia debido a que él confía plenamente en él. O sea, Abraham ya miraba a su esposa embarazada. Abraham ya miraba a su esposa teniendo el hijo. Eso es fe. Ver la obra ya realizada. Ese es el mejor ejemplo a seguir, que nosotros le creamos a Dios. Si usted está esperando un milagro, trate de ver ya el milagro. 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Y aquí vamos a encontrar un ejemplo a seguir. Somos llamados a creerle a Jesucristo, a confiar que esta promesa no solo le pertenece a Abraham y a su pueblo, sino a nosotros, que a nosotros también nos es contada por justicia. ¿Por qué? Porque también creemos en Jesucristo. Nosotros también somos llamados a creer que la fe es como resultado de creer en la palabra de Dios, y lo que la palabra de Dios afirma es creer que Jesús murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y que Dios aceptó ese pago levantándolo de los muertos por medio de la resurrección, venciendo la muerte. Debemos entonces tener fe en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, en el amor de Dios, en la deidad de Dios, en el señorío de Dios, en el sacrificio de Cristo en la cruz para pagar nuestra redención. Y dice la palabra, resucitando para nuestra justificación. La resurrección juega un papel muy importante, ya que ese sacrificio fue agradable, perfecto, santo, a pesar de que Dios estaba cargando todo el pecado en Jesucristo. Fue agradable, perfecto y santo ese sacrificio. 25, y aquí vamos a terminar. El cual, entregando por nuestras transgresiones y resucitando para nuestra justificación. Esta es una promesa a reclamar. La palabra entregado es la palabra usada en griego para las personas que los ponían en prisión. Esto es un acto judicial mediante el cual Dios el Padre entregó a su propio Hijo a la justicia de Dios, que requería un sacrificio para pagar el precio del pecado. Permítame explicárselo así nuevamente. La palabra entregado en griego es la misma palabra que se usa para poner a alguien en prisión. Entonces, cuando Pablo está diciendo que él fue entregado por nuestras transgresiones, lo que está diciendo es que Dios entregó a Jesucristo a la justicia divina para pagar el precio exigido por causa del pecado. Y entonces Pablo dice, Dios lo entregó a la justicia divina, pero lo resucitó para nuestra justificación. ¿Eso qué quiere decir? Fuimos justificados por la fe en ese sacrificio glorioso.
Así nuevamente la tesis de Pablo sigue siendo, mas el justo por la fe vivirá. Gracias nuevamente y les rogamos que sigan en continuación con esta serie de mensajes. Continuaremos en el capítulo 5 y que Dios le bendiga rica y abundantemente. En Shalom se adora a Jesús. En Shalom se adora